Al vivir en el sur de Alabama, rara vez recibimos nieve. Pasé la mayor parte de mi vida deseando una Navidad blanca. Una blanca Navidad que nunca llegó. Solo he visto nieve 2 veces en mis 33 años aquí, y siempre había querido compartir eso con mis 2 hijos. Simplemente sabía que les encantaría jugar en la nieve. Ahora me encuentro mirando por la ventana los montículos de esa precipitación helada que rodea mi casa, lamentando cada deseo que alguna vez hice, pidiendo una Navidad cubierta de nieve. Cuando lo pienso, me doy cuenta de que realmente empezó como en verano. Nuestros veranos siempre habían sido calurosos y extremadamente húmedos, pero ese año había sido aún más insoportable. Constantemente teníamos temperaturas de más de 37 grados. Todos a los que conocía rogaban por un pequeño alivio a la ola de calor. Desgraciadamente, duró hasta la semana anterior a Halloween, y fue entonces que, de repente, se generó un enorme huracán en el Golfo de México. El meteorólogo de nuestras noticias locales se refería frecuentemente a él como un monstruo. Mirando en retrospectiva, creería que era más bien un demonio que trajo consigo el infierno, pero uno muy diferente al que había leído en la Biblia. La tormenta pasó, dejando devastación en kilómetros a la redonda. Había afectado a todos los estados del sureste, pero a Florida sobre todo. Se envió ayuda de varias empresas de servicios públicos, agencias de ayuda gubernamentales e incluso ciudadanos comunes empezaron a ayudar. Y cuando digo varias, me refiero a todos los estados de nuestra región. Fue sorprendente ver el esfuerzo realizado para ayudar a las personas que lo habían perdido todo. Estoy seguro de que muchos de nosotros pensamos que eso era lo peor que podía pasar, y ojalá hubiera sido cierto. Pero fue entonces cuando empezó a llover. Cuando llegó noviembre, sentimos las primeras gotas en nuestro pequeño pueblo. Fue un hecho extraño, pero no lo suficientemente extraño para llamar la atención. Quiero decir, ¿qué tan malos podrían ser un par de días de lluvia? ¿Verdad? El verdadero problema surgió cuando los días se convirtieron en semanas y las zonas bajas se inundaron. Las casas de los pueblos cercanos fueron arrastradas en cuestión de horas una vez que rompieron los diques. Mi esposa Susan constantemente agradecía a Dios que nuestra casa estuviera ubicada en una de las zonas altas entre árboles. Yo pensaba lo mismo, pero Dios no tenía nada que ver con lo que sucedió. Al menos, no el Dios en el que podía creer de alguna forma. La semana de Acción de Gracias, la lluvia finalmente amainó, y estoy seguro de que eso fue algo por lo que todos dirían que estaban agradecidos. El problema fue lo que quedó. El frío. Eso, en sí mismo, no era extraño, pero sí lo era su gravedad. Vimos temperaturas cercanas al punto de congelación durante la semana siguiente, y eso fue algo que rara vez vimos hasta finales de enero o principios de febrero. Mi hijo mayor, Jacob, empezó a cantar esa tonta canción de Bing Crosby. Mi esposa sonrió al pensar que vería nieve el día de Navidad. El niño tonto que había dentro de mí también sentía lo mismo. «Los niños finalmente podrán ver nieve, Paul», gritó Susan. «Lo sé, no puedo esperar a ver a Tommy jugando en ella», yo respondí. Esas palabras aún resuenan en mi cabeza incluso ahora. Tengo que contener las lágrimas cuando pienso en lo estúpido que fui. Estábamos tan preocupados colocando decoraciones y comprando regalos que no nos dábamos cuenta de lo que realmente sucedía a nuestro alrededor. De hecho, la nieve empezó a caer la primera semana de diciembre. Tenía centímetros de espesor durante el primer día y fue sorprendente verlo al principio, pero cuando siguió cayendo y cayendo, algunas personas se preocuparon. Si nunca has estado en el sur de Estados Unidos cuando nieva, probablemente no lo entenderías. Verás, no estábamos preparados para ese tipo de clima. Fue por eso que todo se paralizó, literalmente. La gente se quedaba en casa y rara vez salía a conducir. Sé que a cualquiera le puede parecer ridículo, pero eso es lo que pasa. Día tras día, seguía cayendo. Al principio mi esposa y yo habíamos dejado que los niños jugaran en la nieve fresca,
pero cuando el nivel subió tanto que apenas podíamos caminar libremente, decidimos que era mejor meterlos dentro. Las ferreterías habían comenzado a vender palas de nieve para ayudar a despejar los caminos, algo que rara vez pasaba en nuestra ciudad. Compré una de las últimas palas que quedaban en el estante, mientras que la gente se apresuraba a controlar el gélido invasor. La situación pareció empeorar a medida que pequeñas ráfagas se convirtieron en ventiscas. Mientras tanto, mi esposa permanecía pegada a las noticias y las transmisiones meteorológicas. Parecía que los estados del norte casi habían sido enterrados en la gélida nieve. De hecho, el presidente había decretado el estado de emergencia, instando a la población del norte a evacuar hacia la zona sur. Fue entonces cuando realmente comencé a preocuparme. A estas personas les habían dicho que vinieran al sur, pero nuestra situación no era mucho mejor en absoluto. El meteorólogo dejó de intentar ser exacto y sus predicciones sobre el fin de la locura nunca llegaron. Las temperaturas siguieron bajando y no tardamos en verlas pasar de 0 a dígitos negativos. Era inaudito en mi estado que hiciera tanto frío y que la gente tuviera miedo. Las instalaciones de plomería comenzaron a reventar debido a las tuberías congeladas y la gente se quedó sin agua hasta que se pudieran descongelar. Nuestro mundo se había convertido en un congelador en pocas semanas y ninguno de nosotros estaba preparado para ello. Mi familia comenzó a usar nuestra ropa más gruesa incluso dentro. Sentí que no importaba qué tan alto pusiera el termostato, nunca lograba ser suficiente. Realmente pienso que deberíamos habernos ido entonces. Para Navidad no teníamos electricidad y las empresas de servicios públicos habían dejado de intentar atravesar las duras condiciones para reparar las líneas caídas. Los funcionarios locales habían abandonado los protocolos de emergencia para salvarse a sí mismos. Así que comenzamos a escuchar rumores de que nuestros vecinos intentaban dirigirse más hacia el sur, hacia Florida. Susan sugirió lo mismo, pero le recordé la destrucción que había dejado el huracán a su paso. Temía que estuviéramos peor sin refugio alguno. Entonces, tomé la decisión de refugiarnos en nuestra casa. Despejé el camino hacia la chimenea, que solo había sido usada como decoración, y me puse a la tarea de encender el fuego. Si no fuera una situación tan terrible, a mi esposa le hubiera divertido que yo intentara algo así. Nunca había visto a nadie usar una chimenea, y mucho menos encender una. Durante varios intentos, pudimos quemar la poca leña que había cerca de nuestra casa. Mi familia y yo nos acurrucamos a su alrededor, como si fuera a salvarnos del destino que nos esperaba afuera. La blancura había envuelto nuestra casa, y los montículos se habían elevado por encima de las ventanas, rompiendo algunas de ellas. Me vi obligado a reforzarlas para lograr protegernos del frío. Sellamos cada grieta o hendidura que pudiera dejar escapar el calor y tratamos de permanecer juntos. Mi esposa envolvió a nuestros hijos en mantas y los abrazó. Los chicos no entendían realmente qué estaba pasando y teníamos miedo de contarles la gravedad de la situación. El miedo que se reflejaba en el rostro de mi esposa fue suficiente para evitar que arruinara lo que podría ser nuestra última Navidad. Todavía intentamos tener una gran cena, a pesar de nuestra incapacidad para cocinar de forma efectiva. Debo decir que también aprendí a cocinar por primera vez en chimenea. Habría sido un experimento interesante si no hubiera sido fundamental para nuestra supervivencia en ese momento. Renunciamos a la idea del pavo o el jamón, pero siempre habíamos tenido una buena reserva de comida enlatada. Era un hábito que había adquirido de mis abuelos. A menudo me preguntaba cómo les estaría yendo durante todo esto, pero pese a que suene cruel, tenía que preocuparme por mi familia primero. Nuestro mundo se había sumergido en un mar blanco interminable. Incluso tuve pesadillas con eso en la víspera de Navidad. Normalmente mis hijos me despertaban temprano por la mañana de Navidad, pero cuando abrí los ojos supuse que todavía era de noche. La casa estaba tan oscura que apenas podía ver a mi esposa acostada a mi lado. Me levanté lentamente de la cama, todavía completamente vestido. Desperté a Susan con un toque y de inmediato noté que la casa se había vuelto mucho más fría de lo que debería haber estado. Inmediatamente me dirigí a la chimenea y me di cuenta que el fuego se había apagado en algún momento de la noche. Así que corrí a la puerta trasera y me puse las botas. Mi objetivo era reunir más leña para encender el fuego nuevamente, pero tan pronto como la puerta se abrió, me arrojó una mezcla de nieve y hielo.
Me ardió la cara y maldije la puerta mientras trataba de cerrarla nuevamente. Nuestra casa finalmente había sido enterrada bajo la nieve y, finalmente, entendí por qué no había luz en las ventanas. Mi reloj marcaba las 9, pero parecía mucho más temprano. Susan entró a trompicones en la sala de estar y me preguntó qué estaba sucediendo. Le dije la hora que era y la confusión llegó a sus ojos. Fue hacia la ventana y fue recibida con lo que yo ya sabía. No recuerdo haberla visto tan asustada y el sentimiento era mutuo. Sin embargo, enterré mis emociones, sabiendo que tenía que ser fuerte por mi familia. Le dije que fuera a ver a los niños mientras yo intentaba volver a encender el fuego. Ella desapareció por el pasillo y yo me dirigí al comedor. La mesa y las sillas que habían pasado de generación en generación en mi familia tenían que ser sacrificadas. Cuando me disponía a desmantelar las sillas de madera, el sonido del grito de mi esposa me detuvo por completo. Corrí por el pasillo, escuchando el horrible sonido haciendo eco en mis oídos. Podía sentir las lágrimas formándose en mis ojos, pero las reprimí cuando doblé la esquina. Llegué al marco de la puerta de la habitación de nuestros hijos, donde habíamos juntado las camas para que Jacob pudiera cuidar de Tommy. Pude ver el cuerpo de mi esposa temblando mientras miraba fijamente en la habitación. Las lágrimas rodaron por sus mejillas y, cuando me giré para ver el interior, noté que la ventana de su habitación había cedido ante el peso de nuestro captor a pesar de mi intento por fortalecerla. La nieve había enterrado a los niños durante la noche y fue entonces cuando noté los copos blancos en todas las manos de mi esposa. Susan había intentado descubrirlos y gracias a eso pude ver la piel azul pálida en sus rostros. Ambos estaban acurrucados en la cama de Jacob. Habría sido una escena dulce si no fuera por su tono de piel, algo de lo que Susan habría tomado una foto, pero este no era el caso. Aparté a Susan mientras intentaba contener la sensación de malestar en mi estómago. Sentí como si pudiera soltar la pequeña cena de Navidad que había dentro en cualquier momento. Pronto sus sollozos disminuyeron, pero cuando la miré a los ojos, simplemente parecían vacíos. Nunca la había visto así y traté de sacarla de ese trance en el que parecía estar, pero ella no dijo nada. Sus ojos ni siquiera giraban en mi dirección cuando le hablaba. Algo se había roto dentro de Susan esa mañana, y no la culpo. La senté junto a la chimenea y la envolví en una manta mientras regresaba al comedor. La madera polida no quería arder, pero yo estaba decidido a darnos calor, así que no paré hasta que por fin tuvimos algo de fuego. Me aseguré de pedirle a Susan que se quedara junto al fuego mientras trataba de regresar a la habitación de los niños. No podía dejarlos así, pero cuando llegué a la puerta, me detuve justo afuera de ella. Sentía como las lágrimas cálidas y saladas caían en mis mejillas, incluso antes de verlas. Entré lentamente y me puse los guantes en las manos. Cuando terminé de quitar la nieve, me di cuenta de por qué no habían venido simplemente a nuestra habitación. La madera que había usado para sellar la ventana había golpeado primero a mi hijo mayor. Dejó un corte cerca de su sien que habría dejado inconsciente a un hombre adulto. Solo podía imaginar que su cuerpo de 10 años no logró durar mucho. Obviamente, Tommy se había despertado después. Su cuerpo se aferraba a su hermano mayor como un osito de peluche. Me maldije internamente por no acostarlos con nosotros esa noche, pero sabía que era demasiado tarde para ese tipo de pensamientos. Saqué sus cuerpos y los envolví en mantas antes de colocarlos en la habitación de invitados. Eché un último vistazo a su pequeño dormitorio, un lugar que antes había albergado tanta alegría. Me los imaginé a los dos jugando y a veces discutiendo. Mis labios intentaron producir una sonrisa, pero no pude. Mis ojos cayeron al suelo mientras salía y cerraba la puerta. No he vuelto a esa habitación desde entonces y dudo que lo haga. Simplemente regresé a la sala con la esperanza de consolar a Susan, pero cuando llegué ahí, la manta era todo lo que quedaba junto al fuego. Una búsqueda rápida en la casa reveló que se había abierto la puerta trasera y se había formado un túnel en la pared helada del otro lado, dejando el piso interior cubierto de nieve. Intenté seguir los pasos de Susan, pero finalmente desaparecieron detrás de una sólida pared de ese maldito color blanco. Solo podía imaginarla cavando frenéticamente a través de él y el sonido de lo que estaba por encima cayendo sobre su cuerpo.
Intenté excavar yo mismo en busca de su cuerpo, pero la capa que quedaba estaba completamente congelada. Fue como clavar mis manos en cemento y supe que Susan no podría haber sobrevivido. Incluso si mi mente quisiera creerlo en ese momento, sabía que Susan se había marchado. De todos modos, me encontré buscándola con herramientas, sintiendo como si no tuviera nada más que hacer. No sé cuánto lloré mientras trabajaba en esa tarea inútil, pero sí sé que mis lágrimas empezaron a congelarse en mis mejillas. No paré hasta que mis brazos no pudieron volver a levantarse, y fue entonces cuando me senté entre la nieve y contemplé en qué se había convertido mi mundo. Perdí la cuenta de cuánto tiempo estuve sentado allí o cuándo decidí volver al fuego. Recuerdo cuando comencé a quemar los regalos de Navidad y lo difícil que fue elegirlos. Abrí cada uno lentamente y saboreé la idea de que los niños jugarían con ellos por primera vez. Incluso podía ver a Susan parada frente a ellos con su cámara en mano. Ella estaría dando su mayor sonrisa y tomando fotos para guardar cada recuerdo. A ella le encantaba tomar fotografías, pero lo que yo tenía que hacer no necesitaba ser capturado por ningún tipo de cámara. Empecé a sentirme sin emoción alguna esa noche, la misma insensibilidad que había invadido a Susan anteriormente ese día. Era tan fría como la nieve que me rodeaba y todo lo que podía pensar era que esto había sido culpa mía. Debería haber escapado con mi familia cuando aún tenía la oportunidad y no sé si fue orgullo, ignorancia o ambas cosas, pero la culpa fue demasiado y me consumió, llevándose consigo todo lo que se suponía que tenía que ser la Navidad. Empecé a escribir esto con la esperanza de que alguien algún día lo lea. No sé qué le ha pasado al resto del mundo y solo sé lo que me ha pasado a mí. No sé cuánto tiempo podré sobrevivir aquí porque se me está acabando la comida y ya no tengo cosas que quemar. Ni siquiera puedo decir con certeza cuánto tiempo hace que estoy aquí. Mi reloj dejó de girar y todavía no puedo ver el sol. Creo que intentaré salir de mañana y si encuentras esto, debes saber que no me di por vencido. Ojalá hubiera hecho esto antes. Lo siento mucho, Susan, Jacob y Tommy. Se merecían algo mejor que esto. Espero algún día puedan perdonarme. Atentamente, Paul Richardson. Si el video te ha gustado, no olvides suscribirte, darle like, compartir el video con tus amigos y activar la campanita. Si tienes alguna historia o anécdota paranormal que quieras compartir, abajo en la descripción te estaré dejando mi correo de contacto. Recuerda que yo fui el Jarvis y tus peores pesadillas son inmortales. Hasta la próxima.